Saludos querida familia de luz, te pido que te suscribas aquí en el canal, actives la campanita y dejes tu like. Gratitud, soy el Arcángel Miguel Amado. Nada será como esta frase antes. Define el momento actual de la Tierra y su humanidad. Toda la información sobre el futuro lleva a la misma conclusión, nada más. Será como antes si es verdad. Si los cambios estuvieron dentro de una normalidad comprensible, solo sería continuación de la evolución habitual. Sin embargo, lo que estamos a punto de ver será. Además, la transición planetaria es un evento demasiado grande para ser entendido por las mentes todavía. En vibración tridimensional, el ajuste de las frecuencias de la conciencia humana está al límite. Desde 2016 pasamos 4 años exactamente, periodo comprendido entre 2012 y 2016, preparando nuestros cuerpos y nuestras conciencias para la mayor incidencia de luz gamma que llega a la Tierra. Después, entramos ahora en el cinturón de fotones. Llevamos años, por lo que todavía está por venir. La década actual es el puente que divide la Tierra tridimensional desde la nueva Tierra de la quinta dimensión hasta la transición planetaria, que dura aproximadamente 3 siglos. Comenzaron alrededor de 1750 y se espera que para 2050 o 2060 todo esté terminado, lo que lleva a la humanidad a un mundo de regeneración. Un gran intercambio de los espíritus de la Tierra está sucediendo dentro de una ventana de aproximadamente 25 años. Esta ventana comenzó en 2012 y, por lo tanto, debería terminar alrededor. Suponemos que las fechas son estimaciones en tiempo tridimensional y pueden variar. Deberíamos considerarlos solo como parámetros. Lo importante es que todo sucederá dentro del plan divino para la Tierra. La ascensión depende del estado de frecuencia de cada alma. Una vez alcanzada el nivel necesario, ¿está lista para el nueva Tierra? Independiente de la desencarnación. Ahora o no, todo el mundo se quema todo el tiempo. Antes de ello, la Tierra ya no escupe tierra para los barcos. Los barcos alemanes Terranes recibieron instrucciones superadas y el que ya no reencarnarán en la Tierra porque ya no es un mundo de expiaciones y pruebas. Que ofrecen apoyo en estos barcos, además de los espíritus de las castas superiores, son las almas que desencarnan ahora y ya están en frecuencia de la nueva Tierra. Los umbrales de la Tierra se están vaciando. ¿Qué hace? Parte de este entendimiento de ventana de 25 años. El proceso actual de la humanidad. Entendemos la importancia de los días. Los problemas actuales y la necesidad de tomar conciencia de lo que está pasando que nos hace conscientes de que las almas encarnadas que ya alcanzan 5 veces la frecuencia dimensión pueden elegir si ayudarán en los barcos, cuando se desguacen o continuar encarnado y brindar asistencia aquí entre los rojos. Alguien podría, pregunta, ¿dónde está el plano del alma? ¿Verdad? El plan del alma ya contempla todo esto. Todavía no lo recordamos, pero mientras dormimos, el alma se libera del cuerpo material, ya trabaja en su misión. Este plan determina que las opciones definir conscientemente donde cada uno quiere. Trabajar de este lado del velo o del otro, eligiendo trabajar al otro lado del velo al completar el tiempo necesario para las últimas lecciones. El alma desencarna y va a los barcos ayudando a los que desencarnados como exiliados de la Tierra. Si el alma en tu conciencia despierta esta conciencia de que tú, yo y todos los demás ahora hemos decidido ser útil al plan divino aquí mismo en corteza de la Tierra, es decir, en nuestro día a día. Esta es la elección interpretada por el universo como una decisión de permanecer más tiempo brindando asistencia entre encarna. Recordando que en cualquier momento quien elige esta moratoria en la carne puede decidir concluir su trabajar y continuar en los barcos en condición incorpórea. Acontecimientos actuales que muchos ya han percibido converger hacia la finalización de un ciclo planetario. Con cada día que pasa llega más información a quienes tienen ojos para ver y oídos para oír. Todo converge en la misma dirección, indicando que estamos dentro del gran cambio mundo planetario. Una nueva Tierra está naciendo y con ella una nueva humanidad. Si antes, la palabra apocalipsis me provocó escalofríos, la mayoría ahora hay un entendimiento suficiente para traer consuelo y confianza en el futuro. Ha llegado una nueva luz a la Tierra a finales de 2012,
trayendo energías más altas y comenzando la era de Acuario que lleva nuestro planeta a creencias de la quinta dimensión basadas en el miedo. Era muy cruel con los humanos. De Tierra debido a la limitación, la conciencia y el velo del olvido. Se creía que no habría cambios ocurre positivo. Al contrario, nos hicieron creer que el apocalipsis sería Armagedón, trayendo el fin de la humanidad y el destrucción del planeta. Pero esto nunca fue el plan divino ni el proyecto de cada alma que aceptó la experiencia de polaridades en este mundo de dualidad. De lo contrario, solo almas valientes y las personas evolucionadas aceptaron tales experiencias sometido al velo del olvido y severamente limitado en tu conciencia. Todo ahora acelera, lo que antes tomaba siglos ahora se revela en meses o pocos años y el apocalipsis que antes solía causar miedo ahora trae confianza. La revelación de lo que estaba oculto es la ventana que se abre permitiendo la luz ilumina el ambiente y muestra la realidad. Antes imperceptible, esta luz está disolviendo los velos uno por uno y las conciencias humanas comenzarán a recordar todo. Ellos recordarán quiénes son, de dónde vienen y cuál es su propósito. Aquí también recordaremos las vidas pasadas y tendremos vislumbres del futuro. Activará todo conocimiento innato traído de los tiempos en que la conciencia se integró en su. La superalma será de hecho un tiempo de revelaciones. Todo quedará expuesto. Lo que es venir es tan grande que no podríamos corrido antes porque nuestras conciencias limitadas no serían dispuestas a absorber una realidad como siempre decimos que la fruta no debe ser cosechada antes de madurar, bajo pena de perderla y no sea demasiado tarde para pudrirse en el pie. En el momento del apocalipsis, de hecho, todo empezó en 2012, pero hubo un periodo de 4 años para la humanidad se adapta a las nuevas energías. Esta energía estaba ajustando la conciencia de cada persona según su capacidad individual para absorción. Hoy en la Tierra hay un número suficiente de conciencias dispuestas a comprender los acontecimientos que están por venir. Serán momentos decisivos en la etapa final de la transición planetaria. Estas revelaciones no todos las entienden, pero menos para una porción de la humanidad, suficiente para guiar a otros. Es uno de esos trabajadores dedicados de luz encarnada en la Tierra. Fuiste preparado durante milenios y lo sabrás. El motivo de tu venida no es una coincidencia. Tu interés en temas de transición planetaria y ascensión del alma eres recuperando toda la memoria celular. La energía cósmica está disolviendo los velos de olvido para traer este conocimiento innato a la conciencia actual. Eres un faro destinado a iluminar el camino de los demás. Todo quedará expuesto y revelado primero a ti y a los demás. Te despertarás como un gran. El ejército ocupará todo el planeta y guiará a los demás. Todo será intenso y, en lo profundo, las nuevas energías romperán las barreras que aprisionaban la Tierra por edades, y tú, con tu luz, guiarás a aquellos que empiezan a abrir muchos ojos. Te necesitará, incluso aquellos que aún no conocen su misión, sabrán cuál hacerlo porque todo vendrá de dentro. Será como si siempre supieran, que sería como si nunca. Habías olvidado, que todo se revelará como un pase mágico. Será de hecho un gran evento, será el evento sobre el cual se dice mucho, pero aún se dice poco. Sabes que no será solo un evento aislado. Habrá muchos eventos en secuencia que al mismo tiempo. El final revelará una nueva tierra y una nueva humanidad. El viejo ciclo está terminando, cerrando las barreras se disuelve la tierra se libera. La luz gamma se intensifica, las conciencias se expanden, las verdades son creencias limitadas reveladas disolverse en la luz puede dar miedo, pero en realidad será un momento de celebración por la humanidad de la Tierra y de todos los cuadrantes de la galaxia. Caerán las máscaras y el alma de cada ser. El ser humano encarnado se revelará como un alma. Expuesto, no puede ocultar nada en absoluto. Descubrirá los secretos más íntimos de todos. Entenderán que todo fue una experiencia en el gran teatro de la vida. No habrá juicios, como antes entenderán que cada uno fue aprendiendo sus lecciones de acuerdo con él. Tu plan del alma. Todos entenderán que nunca hubo una distinción absoluta entre el mal y el bien, pero todo siempre fue parte del aprendizaje y todos recordarán sus experiencias en todas las vidas encarnados en la tierra. Cuando recuerden, todos entenderán que sus almas también
Estarán expuesto desnudo, y la trayectoria de cada uno se sabrá, no habrá juicios. Todo será revelado y todos finalmente comprenderán que la percepción de la dualidad no era más que una ilusión de conciencia necesaria para experimentar polaridades en un mundo tercero. Dimensión. Todo quedará expuesto, lo que fue oculto será revelado. Este es el apocalipsis temido mientras las conciencias de los durmieron, pero ahora han llegado los tiempos. Todo fue anunciado por Jesús, el gobernador de esta galaxia, que fue hecho humano, para traernos la buena nueva a nuevo tiempo, trayendo una nueva tierra. Es aquí, hay tiempos para celebrar. No temas ahora, todo será revelado y, como dijo el gran maestro, conoceréis la verdad y la verdad liberará a las almas encarnadas en este planeta para tener dimensión. Se olvidaron de quién, de dónde vienen y cuál es su misión. Este olvido es parte del aprendizaje. En esta escuela, crear algo mientras. Sometido al velo del olvido, todas las almas se originan de la luz misma. Aquellos que han estado en mundos de pruebas y expiaciones anteriormente vivían en dimensiones de quinta y superiores. Recordamos que solo uno fractal de un alma elevada puede descender a mundos de tercera dimensión debido al gran riesgo de permanecer en este rango de baja frecuencia de luz. Llegamos y a la luz la devolveremos. Cada uno a su tiempo, ya que no hay plazos limitados para las escuelas de tercera dimensión también pasar por transiciones y cuando lo hacen, las almas migran a otras escuelas del mismo nivel, dando como resultado el exilio de las almas, como ocurrió con las de Capilla. Ahora la Tierra está en transición a la quinta dimensión, dejando de ser un mundo de expiaciones y pruebas. Cuando transformarse en un mundo de regeneración, las almas que han alcanzado una frecuencia lo más alto se iluminará con la nueva Tierra. Por otro lado, las almas que aún no están listos deben abandonar la Tierra y enfrentar el exilio. Para aquellos que se están preparando para la ascensión, siéntenla. Cambios de forma cada vez más intensa, sabiendo que algo grande viene por venir y sintiendo una necesidad increíble de transformación. Hay sed de conocimiento casi insaciable en estas almas, acompañadas de incertidumbre y angustia. Aunque el alma tenga un vasto conocimiento inconsciente, la conciencia lleva las experiencias de esta vida actual, así como los recuerdos y registros de las existencias pasadas son creencias que todavía viven dentro de cada alma. El instinto encarnado es natural en cada uno. Ser, como una brújula que guía el camino a menudo confuso, ya que puede indicar varias direcciones simultáneamente. Esta es la influencia de Nerias de mente, vivió durante todo las encarnaciones sucesivas del alma. Las líneas periodos de tiempo pueden superponerse y crear una maraña de situaciones y opciones, todas resumen resuelto en esta encarnación actual. Hemos venido ahora a encontrar la línea que conduce al portal de la quinta dimensión. Son tiempos apasionantes y también decisivos. Algo grande está por llegar y el alma, ¿eres consciente de esto ya que no lo recordamos? Del proyecto divino ni de nuestro propio plano del alma, es natural que la mayoría de los encarnados ahora sientan una gran expectativa, a menudo se transforma en ansiedad profunda en ciertos momentos. Esta ansiedad puede incluso transformarse en una angustia desagradable. Esto es también una de las razones de los suicidios. Otros pueden sentirse muy enojados, desilusión, tristeza que puede llevar a una depresión profunda o incluso locura. Entonces, necesitamos entender el momento, situación actual de la humanidad y la transición planetaria. Si este es el momento así esperado, ya que acordamos venir aquí a experimentar la dualidad, ¿por qué? Por eso nos angustiamos mucho, si mejor es venir donde está nuestra confianza en el plan divino. Si hemos llegado hasta aquí y lo peor ya pasó, ¿por qué tanto miedo? Las respuestas pueden ser muchas, pero la verdad es una. Es la última hora de la noche y la oscuridad todavía nos impide ver la luz, pero ella pronto emergerá radiante como nueva amanecer. Todavía tenemos los velos de olvido que involucran a nuestra conciencia, pero pronto uno por uno todo será levantado rápidamente. Entonces, será el momento en que podemos recordar quién de hecho lo estamos, pero hasta entonces, y eso no es así. Tomará tanto tiempo como muchos creen.
Todavía tenemos que tantear aquí y allá en busca de esta luz tan esperada, muchos todavía buscan de manera desordenada. Siguen dando vueltas y vueltas porque no lo hacen saber en qué dirección ir, pero el secreto comienza a revelarse y el poco se darán cuenta de que la luz es dentro de cada uno. No busques nada fuera, solo busca algunos parámetros para ubicarte porque traes todo el equipaje necesario para la ascensión, acumulado toda la experiencia necesaria para alcanzar la frecuencia de la nueva Tierra. Mira dentro de este equipaje del alma y todas las herramientas estarán ahí, la luz está ahí esperando que lo encuentres. La luz está dentro de ti porque siempre ha estado allí, nunca lo perdiste solo si se olvidó que siempre lo llevaba consigo. Viniste con ella y volverás con ella. En casa, acabas de experimentar la sombra mientras olvidas que siempre fue la luz a la que viniste. Experimenta lo que es crear en un mundo de tercera dimensión. Descubriste que la luz crea mucho más en la sombra que dentro de la luz misma. Tú eres la luz, tú siempre has sido luz y nunca dejará de serlo. No te dejes involucrar por aquellos que se deleitan en la no luz, encuentran razones para sentir la luz que tú no permites. Deja que las noticias oscuras te envuelvan, divulgar o compartir mensajes que esconden la luz. Aquellos sin luz solo son herramientas para mantener tu supervivencia en este planeta, no es extender su estancia aquí. No alimentes a tales entidades con la baja energía, eres luz, solo la necesitas. Convéncete de esto, de que no dependes de lo externo para lograr tu ascensión. Confía en el plan y confía en la luz que hay dentro de ti. Se despide el Arcángel Miguel. Bendiciones cada uno de ustedes que escucho este hermoso mensaje.